Tenemos con nosotros al experto en temas de seguridad y análisis aquí en el país, Julio Rivera Clavería. Y bienvenido, Julio Rivera Clavería. Vamos a platicar con él sobre allanamientos ilegales y más que todo él nos va a comentar sobre lo que opina de esta situación que otra vez vuelve a estar sobre el tapete en el país. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, André, y buenas tardes a todos los amigos de TN23. Este es un problema repetitivo que ya se ha hablado con él en otras ocasiones. El allanamiento es un procedimiento judicial que se utiliza para que los fiscales del Ministerio Público, acompañados de la Policía Nacional y a un auxiliar del organismo judicial, puedan incautar, puedan conseguir evidencia o puedan capturar o aprehender a alguna persona a la que se le ha girado la orden de aprehensión. Desde luego, todo esto va acompañado de una orden judicial que debe de presentar normalmente el auxiliar fiscal a los que viven en un lugar cerrado o en una casa de habitación para permitirles el ingreso. El problema ha sido que efectivamente algunos policías han cometido delitos utilizando la figura del allanamiento. Y qué bueno que hayan sido capturados porque al final la verdad es que producen mucho daño al sistema de justicia porque lo desvalorizan. Y creo que es oportuno que los guatemaltecos sepan que antes de abrir la puerta de su casa se les tiene que presentar una orden judicial en la que va la dirección exacta de la residencia y cuál es el objeto de esa orden de allanamiento. Tiene que ser firmada y sellada por un tribunal de urgencia que normalmente la emite en el propio Ministerio Público y siempre debe ir un fiscal a cargo, a un auxiliar fiscal con su chaleco respectivo y aparte de eso los policías y a un auxiliar del organismo judicial. De otra manera, las posibilidades que sea un procedimiento ilegal son muy altas. Licenciado, usted ha dicho pues varias cosas interesantísimas y va a destacar todo, ¿no? Su comentario, pero quisiera empezar por esto repreguntándole. Usted dice que estos elementos desvalorizan. Obviamente ya lo sabemos, pero ¿por qué no se ha podido encontrar a todos los que desvalorizan la institución de la fuerza policial? Es muy titánico ese trabajo de encontrar a estos malos elementos. Yo creo que es un trabajo de mediano y largo plazo, en el que hay que comenzar a utilizar la tecnología y hay que comenzar a investigar fuertemente al personal policial, por varias razones. Una de las razones es que efectivamente la escuela de la policía, cuando ingresan, los agentes deben de pasar un filtro que permita saber qué personas son las que están entrando a la policía. Desgraciadamente estos filtros en muchos de los casos han sido obviados porque llegan recomendados de funcionarios de gobierno, de alcaldes municipales o de diputados. Y eso es una realidad innegable en el país que hay que parar, que hay que detener para que no entre cualquier persona a la policía, solo aquellos que llenan los requisitos y que pasan esos filtros. Y por último, el fortalecimiento de la Inspectoría General de la Policía Nacional, que también tiene incorporado asuntos internos y fortalecerla de una manera muy grande para que efectivamente haga su trabajo y pueda investigar a nivel nacional. Y por último, el control que deben de tener los comisarios en las subcomisarías, en las comisarías de todo el personal. Licenciado Rivera Clavería, yo me pongo a pensar algo que quizás están pensando nuestros estimados televidentes y yo quiero plantearle esta pregunta a nombre de todos, ¿no? ¿Qué hacer o cómo hacer para saber si el allanamiento que a mí me están haciendo en la casa o si el procedimiento que me están diciendo lo está haciendo personal que tiene realmente una orden judicial para hacerlo o puedo estar cayendo en la trampa de malos elementos? En este tipo de procedimientos ilegales normalmente no van acompañados de un auxiliar fiscal ni de un auxiliar del organismo judicial y deben de llevar... Primera señal de alerta, ¿no? Eso es la primera señal, que el operativo, el procedimiento del MP. Es ilegal. Así, André. Muy bien. Tienen que presentar una orden de allanamiento con la dirección exacta del inmueble
y cuál es el motivo del allanamiento. Si es una aprehensión, o sea, una captura, si es simplemente un registro, si es una inspección para obtener información. Es decir, eso es vital. Si no va un auxiliar fiscal y no va un auxiliar del organismo judicial, no lo dejen entrar. Llamen a su abogado, porque ustedes tienen el derecho de llamar a un abogado para que esté con ustedes, y desde luego llamen de manera inmediata a la Policía Nacional para ponerlos sobre aviso. Y aquí hay un tema que es muy importante, y es que efectivamente las patrullas de la Policía Nacional deberían de tener GPS para saber exactamente dónde están ubicados en algún momento determinado, y cámaras de televisión, cámaras de circuito cerrado que puedan permitir saber en dónde anda o qué operativos están haciendo. Lo que usted está diciendo es muy importante, porque pues a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Que podemos ser víctimas de malos elementos, o incluso no solo de malos elementos. Ya lo vimos hace una semana, Lic, en Honduras, de personas que se hicieron pasar por elementos de las fuerzas de seguridad de Honduras, y no eran, sino que eran los asesinos del hijo del presidente Lobo. Ya lo vimos, ¿no? O sea que hay que estar atentos a estas señales. ¿Qué podemos hacer si nos ocurre algo así? Pues inmediatamente comuníquese a la Policía Nacional Civil 110. Al 110 y comuníquense al Ministerio Público para ponerlos sobre aviso, porque efectivamente un operativo de esta magnitud, que normalmente llevan 10, 15 gentes, no es posible que se realice si no lleva todos estos requisitos que ya les planteé. La participación siempre de un auxiliar del Ministerio Público es fundamental. Y ellos llevan su identificación. Claro, sus carnets, sus gafetas. Sí. Es que primero es intimidatorio, ¿no? Todo esto. Pero, licenciado Rivera Clavería, aunque esté el auxiliar fiscal, aunque esté toda la papelería, siempre es bueno llamar al 110 para corroborar, para cerciorarnos, o llamar a nuestro abogado. No, siempre hay que llamar al abogado. Siempre. Porque cuando los procedimientos son legales, participa personal de la Fiscalía, que son los auxiliares fiscales, a un representante del organismo judicial, o sea, de los tribunales, y el personal de policía. El personal de policía tiene una función muy simple: cuidar a los miembros del Ministerio Público, y normalmente son quienes llegan a tocar la puerta. Pues entonces dígale, por favor, podría mandarme la orden de allanamiento, ¿no? y indicarle al señor fiscal que yo estoy dispuesto a abrir las puertas, pero que necesito verlo. Porque la realidad es que uno no puede confiar hoy por hoy en estos temas, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, Andri. No es la primera vez que sucede eso. No es, claro. Y terminemos con esta frase bíblica, licenciado. Dice la Biblia que el pueblo a veces perece por falta de conocimiento. Yo creo que cuando desconocemos eso que usted está explicando ahora, obviamente, entonces nos vemos amedrentados y podemos hacer cualquier cosa. ¿Cómo se despide? Bueno, yo creo que lo más importante es, si usted ha sido objeto de un allanamiento ilegal, por favor ponga su denuncia. No tengan miedo a poner las denuncias, porque efectivamente, independientemente de que estos son criminales, estos policías son criminales, hay que ponerlos a disposición de los tribunales. Es la única forma que tenemos para que se enteren en la policía y que puedan hacer un trabajo de investigación interna. Pero recomendación, por favor, antes de permitirle la entrada a las autoridades a su casa, revise que llegue el señor auxiliar fiscal con la orden que tiene que ir firmada y sellada por un juez de urgencia, con la dirección exacta de su casa, y por favor, llame a su abogado de manera inmediata. Muy bien, muchas gracias, el licenciado Rivera Clavería. Y también se me ocurre a mí si algún familiar puede grabar el operativo, ¿no? En video, ¿no? Que no sería mala idea grabar el operativo para ver qué sucede y tener ahí también el resguardo por cualquier cosa que sea ilegal. No sabemos. Gracias por habernos acompañado, licenciado Rivera Clavería. Siempre es un gusto tenerlo aquí en su casa, TN23. Y a ustedes también, gracias, porque por ustedes es que invitamos a Lic Rivera Clavería, y él viene con todo gusto a compartir esto.